Versículo 23, versículo 24 y versículo 25 estaremos tratando en esta mañana. Le animo a abrir su Biblia, tener a la mano lo que vamos a tratar hoy y tenga a la mano un cuaderno de notas para que, pues, si hay alguna palabra que Dios da a su vida, la registre y no se la pierda, la pueda recordar para bendición a ustedes. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo hay un deseo de Pablo, una petición de Pablo que quiere que se cumpla, y es que, pues, el Señor nos santifique por completo. Pero antes de hablar de ese deseo de Pablo, hablemos de esa introducción, ese preámbulo que da Pablo, que a veces puede pasar desapercibido, y es el apelativo que él da a Dios en esta ocasión. Él dice, el mismo Dios de paz. Empecemos por lo siguiente. Paz. La paz, viéndolo desde el punto de vista hebreo, Shalom, tiene un concepto que va un poquito diferente a veces de lo que la gente entiende. Primero, que no se refiere a esa paz de no pelearse, a esa paz de que no hay guerra. Se refiere a esa paz interior, o esa paz que tiene el individuo como consecuencia de algo. ¿Cuál es ese algo que produce esa paz? Primero, una paz producto de que tienes un Dios que suple todas tus necesidades. Una paz producto de que Dios te protege y que Él es tu defensor. Por lo tanto, andas por este mundo tranquilo y en paz. Esa paz producto de que el Dios que tú tienes es Jehová Jireh, un Dios que suple tus necesidades económicas, tus necesidades de alimento, tus necesidades de ropa, tus necesidades de hogar, tus necesidades de una familia. Ese es el Dios que tú tienes, por lo tanto recibes paz. No andas desesperado, afanado, preocupado. Tú tienes lo que necesitas. Es esa paz de ese Dios Jehová Rafa, Jehová sana. Ese Dios que puede sanarte de cualquier enfermedad. Y por lo tanto estás tranquilo, estás en paz. Ese es el Dios que se está refiriendo Pablo. El Dios de paz, cuando dice Dios de paz, es ese Dios que hace todas esas cosas y te produce paz. Ese Dios todopoderoso, ese Dios omnisciente, ese Dios que es capaz de hacer lo que sea por ti, ese Dios que te lo da todo, ese Dios te santifique por completo. Es decir, como que le dice, hey hermanos de Tesalónica, deseo que sean santificados por parte de Dios, pero no de ese Diosito, no de ese pedazo de madera, no de ese pedazo de cemento, no de un Dios que no puede, sino de un Dios que es todopoderoso. Y no solo todopoderoso, sino que los ama tanto, que quiere hacer todas las cosas a favor de ustedes. De ese Dios vivo los santifique a ustedes por completo. Es un deseo de Pablo, pero les hace referencia a un Dios de paz. Ese Dios que desea el
bien para los seres humanos, de ser bien para los creyentes. Es decir, que cuando Pablo me da ese deseo a mí, yo debo pensar, gracias Pablo, porque así como me lo pinta, así como me lo dicen, me da a entender que eso sí va a suceder en mi vida. Porque yo sí creo en un Dios de paz, porque yo sí creo en un Dios que me ama, porque yo sí creo en un Dios que es capaz de hacer todas esas cosas a favor mío. Por lo tanto, sí creo que va a pasar. La segunda cosa, el santificarle por completo. Primero tenemos que entender también el concepto de santificación. Hablemos del concepto de santificación. Santificación tiene que ver con santidad, y la santidad tiene dos aspectos importantes. Tomen nota. Algunos alguna vez escucharon, pero estoy seguro que ya lo habrán olvidado. Unos pocos sí se acuerdan y otros nunca han escuchado lo que voy a decir. Pero esto es un concepto doctrinal que usted debe tenerlo bien grabado aquí y acá. El concepto de santidad tiene dos aspectos. Primero, la santidad tiene que ver con el aspecto de separarse de todo lo que no agrada a Dios. Santidad tiene que ver con alejarse de todo lo que no agrada a Dios. Pero el alejarse de todo lo que no agrada a Dios con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Porque todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no pide cosas sin tener un propósito. Todo tiene una razón de ser. ¿Y cuál es la razón de ser? De separarse de aquello que desagrada a Dios, para que nos dediquemos al servicio de Dios. Esa es la segunda parte de la santidad. La santidad significa alejarse de lo que no agrada a Dios con el propósito de dedicarse al servicio de Dios. Entonces, cuando Pablo les dice, el Dios de paz os santifique por completo, ¿qué les está pidiendo? El Dios de paz los aparte del mal, los aleje del mal y los dedique al servicio de Él. Yo sí creo que Pablo siempre estaba pensando que todos debíamos ser servidores de Dios. Y él lo dice en alguna de sus epístolas. Tengan los hombres como servidores de Dios, como administradores de Dios. Es que todos lo somos. ¿Sabe qué triste es pensar que el cristianismo de hoy está perdiendo esa idea? Está perdiendo el concepto del cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es el siervo de Dios, sierva de Dios. Y quizás yo encuentro dos de las muchas razones por las que se está perdiendo eso. Primero, el neopentecostalismo. ¿Qué es el neopentecostalismo? Esas nuevas corrientes pentecostales, pero con unas ideas que están menospreciando algunas prácticas cristianas. Por ejemplo, en televisión sobre todo se está haciendo en algunas iglesias que exaltan el ministerio apostólico. Ojo, no estamos en contra de los apóstoles, nosotros creemos en el ejercicio apostólico para hoy, pero movimientos como eso, y que inclusive estos grandes apóstoles entre comillas predican en las iglesias ya la falsa doctrina también, exaltan el asunto de la prosperidad, exaltan el asunto de que pues Dios quiere hacer cosas a favor de ti, ponerte en lo alto. Todo eso es cierto, pero más se predica de eso y se descuida otras áreas importantes en la vida del creyente. Le enseñan al nuevo de que tú debes venir a la iglesia solo a pedir a Dios. Ven solo a pedir milagros. Ven para que Dios te ponga en alto. Ven para que Dios te convierta en vencedor. Pero no hablan de vencedor contra el pecado, sino en vencedor de tomar el gobierno, de tomar el poder, de tomar posesiones materiales. En cierta forma algo de eso también Dios ha prometido, pero solo se centran en eso y descuidan cosas que Dios también quiere que todo cristiano practique. ¿Cuál es? El servicio a Dios. No le hablan de servir a Dios. Escuchen esa predicación. Se mandan 2 o 3 días de programa solo
para decir, vino tu milagro, hermano. Pero no le hablan de servir a Dios. Estamos estudiando algo importante, la santidad. Y escuchen bien claro, lo repito, el principio y todo probarlo teológicamente. La santidad, el segundo aspecto de la santidad es el servicio a Dios. Nadie puede decir yo ando en santidad si no está sirviendo a Dios. Escuche, lo repito otra vez. Y tome nota. Y anótelo en el video para que salga. Vamos a fortalecer el canal YouTube de la iglesia. Pónganse pila a todos los servidores que pueden trabajar en esto. No puedes decir que andas en santidad si no estás sirviendo a Dios. Te lo voy a repetir de nuevo porque no quiero que salgas de este culto sin entender esta verdad. Es un principio. No puedes decir que andas en santidad si no estás sirviendo a Dios. Si tú quieres andar en santidad, debes entender que parte de lo que tienes que hacer para andar en santidad es servir a Dios. En caso extremo, quiero decir, nadie puede jactarse, yo soy santo, y si no está sirviendo a Dios. Es que algunos creen que la santidad se limita, yo no robo, yo no miento, yo no ando con personas del mundo. Y si no estás sirviendo a Dios, tu santidad está incompleta. Es todo o nada. El Señor mismo dice, o estás frío o caliente, porque si estás tibio, te vomitaré de mi boca. Debe ser total, debe ser radical. El Señor es radical con nosotros. No podemos vivir a medio. Y el apóstol Pablo, de alguna manera, siempre está metiendo estas ideas. Y de una manera así sencilla, dice el Señor, el Dios de paz. Miren, hermanos, ese Dios que lo hace todo y que les provee todo y que los ayuda a ustedes y que permite que vivan en prosperidad, ese mismo Dios os santifique por completo. ¿Qué significa eso? Él los aleje del mal, pero que los dedique a Él para servirles. Si queremos ser santificados, uno de los pasos para ir a la santificación es servir a Dios. Es que a mí nunca me han dicho que sirva en la iglesia. Mire, primer paso para servir es predicar la palabra. Yo no sé qué predicar. Solo habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida y ya estás predicando. Solo dile a la gente cómo Dios te sanó, cómo Dios te salvó, cómo Dios cambió tu vida y cómo ellos pueden hacerlo. Ya estás predicando la palabra. Ahí es donde empieza la santificación. Ahora, él dice santifique por completo, significa en todas las áreas de tu vida. Primero, que debes velar porque en todas las áreas de tu vida tú no estés en contra de Dios, que en todas las áreas de tu vida tú estés guardando la palabra de Dios. A veces menospreciamos ciertas áreas de la vida y no las tomamos en cuenta. A veces puede parecer extremismo. Yo le decía a un discípulo, mire, yo personalmente no bailo música mundana. Y ni el bar, porque considero que es el pie para ir a bailar el resto. Por eso prefiero no hacer nada de eso. Porque a mí me parece que me abre la puerta para meterme al mundo. Una cosa es una coreografía de parejas, así dando algo, pero una danza. Y otra cosa es baile de parejas. Y el baile es un baile de parejas. Y ya me lleva al otro lado. Yo prefiero no hacerlo. Porque luego todos piensan que está bien. Y esas cosas a algunos les parece extremismo. Pero cuando uno es líder, tiene que cuidarse hasta las pequeñeces. En este mundo que está lleno de cosas, el mundo está viendo qué haces tú. Quizás no, si él lo hace, está bien. Yo me meto a los demás. Y nosotros como hijos de Dios somos luz y tenemos que cuidar de eso. Y la santificación significa alejarse de todas las cosas que pueden crear situaciones en contra del Señor.
que no es fácil porque los demás te creen un santurrón. Pero yo prefiero que me crean lo que les dé la gana, pero yo quiero que Dios me crea a su hijo. Yo quiero quedar bien con él, no con los demás. Si bien es importante la imagen que damos ante la gente, pero debe ser a través de la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay cosas que a veces puede ser que nadie se vaya a ir al infierno por hacerlo, pero es mejor guardar la distancia y mirar la curva lo más lejos posible del precipicio. La santificación siempre va a ser importante, y esta gente del neopentecostalismo no lo toca casi ni habla de ello, no es importante para ellos. Pero ¿sabe qué? La Biblia habla de eso desde el principio. Aquellos que han estado conmigo en el estudio bíblico del libro de Éxodo se habrán dado cuenta cómo Dios menciona la santidad por todas partes. Y en los últimos capítulos, a cada rato mandó a construir cosas y cosas que tenían que poner, liturgias que tenían que hacer, todo tenía que ver con la santidad. Dios exige la santidad por todos lados. La santidad tiene que ver con esos dos aspectos de la obra. Y Dios quiere que esos aspectos sean tocados en todas las áreas de la vida. No el servicio, cuando hago un servicio completo, primero en el área, la santificación completa, tanto en el área de lo que hacemos en relación con el mundo entero, en todas partes, no hacer cosas que van en contra de Dios. Y la segunda, el servicio de Dios no solo dentro de la iglesia, sino en todas partes. ¿Cómo yo puedo servir fuera de la iglesia? Cuando yo evangelizo. Número 2, cuando yo tengo una buena actitud con la gente. Cuando yo soy, por ejemplo, amable, respetuoso con los demás, en el barrio donde vivo, donde sea. Yo estoy sirviendo a Dios, porque la gente me ve como eso. Aunque yo no diga, pero si saben que yo soy cristiano, que yo asisto a la iglesia, ellos ya están viendo y esperan eso de mí. Por lo tanto, debo tener esa actitud de servicio. También ahí, donde quiera que yo esté. La gente va a preguntar, ¿quién es usted que veo que es tan servicial? Soy hijo de Dios. Soy Cristo. Ahora, Pablo añade, dice, si usted nota la parte que dice, santifique por completo, ahí en esta edición en español, Reina Valera 1960, la traducción le pone un punto y coma. O sea, es una oración compuesta y dice, y todo vuestro ser. ¿Cuál es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Los tres forman nuestro ser. Note lo siguiente. Aunque él menciona espíritu, alma y cuerpo, pero no, cuidado en malinterpretar que solamente se refiere al hecho de que alguien que está muerto de pronto y el Señor lo conserve para... Miren, vivo o muerto. La idea es que cuando sea la venida del Señor, lo encuentren irreprensible. Irreprensible significa que no haya nada de que llamarle la atención, que no haya nada que le impida irse con Dios, que no haya nada que le limite el paso a la presencia de Dios. La idea de esto es que la persona esté lista para un encuentro con el Señor. Entonces, primero Pablo, en la misma oración compuesta, dice, Él los santifique por completo. ¿No? Pero luego añade, ¿qué más dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué más? Sea guardado irreprensible, es decir, que hasta que Cristo venga, ya sea mañana, en 1 año, en 10 años, todo vuestro ser se encuentre irreprensible para que te puedas ir con Dios. Ahora, como es una oración compuesta, tiene relación con la primera parte. Es decir, que esa santificación tiene relación con el conservarse irreprensible. Es decir, que una de las cosas que nos va a ayudar para estar irreprensibles delante de Dios para la venida del Señor es nuestra santificación. Pero ojo, nuestra santificación completa. La santificación que no solo implica alejarse del pecado, sino también servicio al Señor. Entonces nadie puede decir, ay, yo estoy preparado porque yo no hago esto, y mejor debo añadir que yo no sigo al Señor.
Servir al Señor es parte de los preparativos para el encuentro con Dios. Porque una santidad plena no está completa si no le sirves al Señor. ¿Tú quieres andar en santidad plena? Tienes que servir al Señor. En el versículo 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí vamos a hacer dos cosas. Esta expresión de Pablo, que está relacionada con Dios y es un principio conceptual de Dios, lo quiero aplicar. En primera parte aplica a la oración que acabamos de terminar de tratar, como diciendo Pablo: Dios va a hacer todo eso que les acabo de decir, porque recuerden que es un deseo de Pablo. Pablo le dice en el versículo 24: y el mismo Dios de paz os santifica. O sea, él está deseando, como si estuviera orando, y ese mismo Dios de paz los santifica, hermanos, y él los tenga irreprensibles para el día del Señor. Y como que Pablo dice: ¿y saben qué, hermano? Dios es fiel, que va a hacer que esto suceda en sus vidas. Y así es. Ahora, dos cosas. Primero, resaltemos el concepto que estamos hablando. Fiel es el que os llama y el cual también lo hará. Primero, cuando Dios te llama, ¿a qué llamamiento se refiere Pablo? Primero, Pablo por lo general siempre habla de un llamamiento general. Y en este caso, un llamamiento general. ¿Y cuál llamamiento general? Por ejemplo, todos hemos sido llamados para salvación. Y cuando se habla de seguir el camino del Señor, muchas veces los escritores bíblicos usan la palabra profesión de fe. Es decir, el camino del Señor es una profesión de fe. Es decir, tú decidiste escoger un camino de fe. Y dice, fiel es el que os llama. Es decir, si Él te llamó a su camino, Él va a ser fiel a ti. ¿Me explico, hermano? Y ahora, si lo aplicamos de manera clara para el día de hoy. Es decir, tú viniste a los pies de Cristo. Quizás te consideres una persona que todavía no es perfecta. Y haces bien, porque no eres perfecto. Eres visto como perfecto delante de Dios a través del sacrificio de Cristo, pero estás en un proceso. Hay otro texto bíblico de Pablo, también Pedro de alguna manera, da a entender que el que la buena obra empezó, Él es fiel en completarla. ¿Quién empezó la obra? Dios. Porque no es que nosotros le hayamos amado primero, Él nos amó primero. Y por amarnos primero envió a Jesucristo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y librarnos de condenación y darnos vida eterna. Y ahora estamos en su camino, siendo salvos, siendo perdonados y vivimos en la vida eterna. Alguien dice amén y le da un aplauso a Dios. Quiero decirle que aquel que le llamó y empezó la obra, cambió su vida, transformó su vida. Y si ahorita usted dice: ay, es que ando mal, o no sé, en esta área no puedo, o no sé qué, y que por aquí, que por allá, quiero decirle, Dios va a terminar la obra en ti. Amén. Dios va a hacer que tú llegues al nivel que debes llegar. Dios te va a seguir formando. Dios va a hacer que tú sigas perfeccionándote. Tú estás en un proceso en las manos de Dios. ¿Y sabes qué? Dios no te va a abandonar. Tienes que insistir, no abandones lo que empezaste. Empezaste a orar por tu familia para que se convierta, no dejes de hacerlo. Mantén tu oración, mantén tu oración, mantén tu oración. Sigue orando, que tarde o temprano esa gente va a venir a los pies de Cristo, pero no debes bajar la guardia. Yo quiero animarte en esta mañana que de estos tres puntos, ¿en qué crees que te ha hablado Dios? Y en eso que tú crees que Dios te ha hablado y ha tocado tu corazón, tómalo y ponlo en oración. Yo quiero invitarte a orar para que Dios te ayude a vivir y a practicar estos principios que hemos hablado en esta mañana. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora.